¿Cómo están, colegas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que usted vea este taller. Ahora, usted dirá, wow, ¿de qué se va a tratar? Este tema se va a tratar sobre el diseño universal para el aprendizaje, redes estratégicas, fortaleciendo redes estratégicas para una educación inclusiva. Aprender es mucho más que sentarse a escuchar. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? El objetivo del taller es reconocer en el marco del diseño universal para el aprendizaje estos elementos clave de las redes estratégicas, las cuales nos llevará a emplear diferentes maneras de acción y expresión que permitan al estudiante diversas opciones, tanto para su representación como para su comunicación, y así como el uso de funciones ejecutivas, muy importante, con el objetivo de llegar a las metas educativas trazadas. Ok, a ver, les hago unas preguntas. ¿De qué manera evalúo a mis estudiantes cuando trabajo en el área de matemática? ¿Desapruebo a mis estudiantes cuando no lograron llegar al objetivo planificado? No sé si nosotros recordamos, en mi época, en los colegios los docentes pegaban a los alumnos. A mí por lo menos cuando no me salía algo me daban un reglazo de madera. Ahora ya no se puede hacer ni siquiera alzarles la voz porque nos demandan. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo poder hacer? ¿Cómo yo estoy evaluando a mi estudiante? Vamos a ver, estoy usando el DUA. Ay, profesora, ¿qué es eso? Estoy usando o estoy estimulando las funciones ejecutivas. Ay, profesora, ¿qué está hablando? ¿Qué es eso? Ja, ja, ja. Vamos a ver en este taller qué es todo eso. Como ya sabemos, las redes estratégicas son tres. Recordamos las redes afectivas, las redes de reconocimiento y ahora vamos a hablar las redes estratégicas, que es acción y expresión. Vamos a ver opciones del diseño para la interacción, opciones de diseño para la expresión y comunicación y opciones de diseño para el desarrollo de las estrategias. ¿Ok? Vamos a ver primero el concepto. ¿Qué son las redes estratégicas? Se encuentran ubicadas en los lóbulos frontales. Estas redes tienen la función de desarrollar los aspectos ejecutivos de cualquier actividad cotidiana y de planificar la secuencia de trabajo. En otras palabras, son las redes neuronales que activan las acciones que hacen posible realizar las actividades necesarias para poder aprender. ¿Ok? Estas son las redes estratégicas. Esas actividades necesarias que nos permiten a nosotros poder aprender. Les voy a mostrar un caso. Vamos a ver cómo solucionamos este caso. Para abordar el tema de diversificar y valorar los métodos de respuesta, orientación y movimiento, vamos a centrarnos en el caso de Raúl. Raúl es un estudiante de 7 años de edad que estudia en la institución educativa 211, quien destaca por su entusiasmo, curiosidad hacia el aprendizaje. Aunque enfrenta algunos retos en su desarrollo, su maestra ha planteado algunas estrategias innovadoras que le ayuden a desarrollar los aspectos verbales, visual y manual. Asimismo, se han realizado actividades que fortalezcan el desarrollo emocional y la práctica de valores como el respeto, el compañerismo y la responsabilidad, como parte de las estrategias trabajadas por sus docentes. Se diseñaron materiales concretos y se implementaron apoyos visuales que ayudaron a Raúl a tener una mejor comprensión de conceptos abstractos mediante la representación física o visual de ideas complejas. Este enfoque trabajado por el docente busca que Raúl tenga más herramientas para enfrentar la vida cotidiana, adaptándose de manera positiva a los retos que conlleva concretar su aprendizaje. Ahora, si yo tuviera un alumno como Raúl, ¿qué estrategias o acciones pondrías en práctica para ayudarla a desarrollar y o fortalecer sus capacidades? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer para poder desarrollar estas capacidades o sus fortalezas? ¿Cómo podemos hacer?
Tenemos aquí la primera opción de diseño para la interacción. Tenemos, por ejemplo, diversificar y valorar los métodos de respuesta, orientación y movimiento de nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como docentes tenemos que conocer esas fortalezas por donde tenemos que seguir identificando las barreras de nuestros estudiantes que no le permiten poder interactuar con su entorno en base a su aprendizaje. Si nosotros tenemos esos niños quizás con discapacidad física o quizás niños que no pueden todavía leer, no pueden todavía coger bien el lápiz, escribir, entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer quizás, en este caso, tener algunas necesidades de apoyo para el estudiante. Tenemos esos exámenes o prácticas donde él puede subrayar la respuesta, tachar la respuesta, unir, encerrar, resaltar. Nosotros al lado le leemos la pregunta y las alternativas de respuesta y él solamente va a indicar eso. ¿Sí o no? Está desarrollando la misma examen que los demás. ¿Ok? Podemos darle otra herramienta más manipulativo, quizás para dar una respuesta. Él no llega a coger el lápiz, pero sin embargo sí sabe leer, pero no llega todavía a coger el lápiz. Le podemos dar letras movibles, como ven ahí, y que él escriba quizás la respuesta o la alternativa. ¿Ven? O quizás si él no puede expresarse, le da, no sé, quizás es un poco tímido, podemos darle una grabación, para que se pueda grabar y él puede mostrar. ¿Ven? Alternativas para dar respuesta. Podemos brindarle muchas herramientas, no necesariamente porque mi estudiante quizás no puede, tiene una discapacidad o es tímido, no puede desarrollar. No, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y así nosotros poder ayudar y darle diferentes estrategias para que ellos puedan desarrollarse en el aula. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos por el caso número 2. Pedro tiene 9 años. Es un niño muy creativo y le gusta participar en actuaciones, de su escuela y disfruta de ayudar a sus padres en actividades de su hogar. Su maestra refiere que presenta algunos desafíos a nivel conductual en aula. Se levanta de su asiento sin permiso y a menudo grita y tira los materiales de sus compañeros. Tiene dificultades para comunicarse con su entorno, organizar sus pensamientos y escritura y fluidez verbal. La maestra ha decidido ayudar a su estudiante mediante la implementación de las rutinas diarias y apoyos visuales para facilitar la expresión de necesidades y emociones. Asimismo, para motivar el interés y la práctica, ha diseñado actividades que fomenten la escritura libre, lo cual permite que Pedro pueda usar su creatividad mediante actividades lúdicas, como contar historias o crear cuentos para motivar e interés y la práctica. Si Pedro fuera un estudiante de tu clase, ¿cómo lo ayudarías a mejorar sus aprendizajes, a comunicarse mejor en su entorno? ¿Qué podemos hacer con Pedro? A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver aquí algunas estrategias. Aquí en opciones de diseño para la expresión y comunicación, recordemos a Pedro que es un niño que tiene dificultad a nivel de comunicación. No puede expresar de manera verbal ni escrita. Sin embargo, tiene otras fortalezas. Es muy creativo y le gusta el arte. ¿Qué quiere decir? Entonces nosotros podemos usar múltiples medios para la comunicación. Por ejemplo, proporcionar apoyos visuales, que le va a ayudar muchas veces al estudiante a comprender mejor la información. Quizás diversas aplicaciones de comunicación, herramientas interactivas en la web. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando el estudiante pueda manejar este tipo de herramientas. No todos los alumnos todavía manejan la web. ¿Ok? ¿Qué más podemos? Podemos usar múltiples herramientas para construcción y composición. Usar software para predecir las palabras, conversor de texto. ¿A qué se refiere eso? Si yo tengo un estudiante ciego, entonces nosotros en Word podemos activar un micrófono que hay y nos puede hasta redactar lo que nosotros hablamos. Sí, se puede hacer eso. ¿Ok? Pero ese ya es un extremo si es que tuviera un estudiante con ceguera.
Luego, aquí tenemos también los foros de discusión. Podemos ayudarlo. Aquí los estudiantes pueden debatir en estos foros. De un tema, pueden elaborar sus propios contenidos, pueden generar sus propias preguntas. Claro, el docente es el indicador, el mediador, mejor dicho. Estos foros de discusión tienen que estar adaptados a todos los estudiantes. No es que yo coloque un tema y ya. No, nosotros primero vamos a ver qué tema les vamos a dar, cuáles son los grupos para que ellos puedan desarrollarse en ese foro. ¿Ok? También puede, por ejemplo, recordemos que Pedro es muy creativo, puede dibujar, expresarlo de esa manera. Entonces puede realizar quizás historietas, como ven ahí esas imágenes. Quizás el texto lo hace su compañero y él hace los dibujos. Puede elaborar cómics, cuentos ilustrados, a través de canciones. Se puede usar en cualquier área, ¿sí? Usar objetos físicos manipulables para expresar como bloques, cuerdas, mangueras. Eso lo usamos más o menos en el área de matemática. Todo en 3 dimensiones. Eso se puede usar en cualquier área, ¿sí? En el área de matemática, como tenemos las balanzas, las cuerdas, las regletas. Pero no solamente eso, en todas las áreas se puede usar. En ciencia y tecnología hacemos los experimentos, en personal social hacemos los apoyos visuales, vamos a hacer cómo se hace. Por ejemplo, quiero enseñar los departamentos, puedo traer un mapa y los departamentos, los nombres que sean movibles para que ellos vayan cogiendo, o si no, como una rompecabezas del mapa del Perú para que se aprendan los departamentos. ¿Ven? Entonces, todo se puede, en todas las áreas podemos hacer un material. En religión también se puede hacer rompecabezas, como un librito en Semana Santa para que ellos lo coloreen. Es algo que les llame más la atención. Aquí el estudiante puede ser más partícipe de su aprendizaje cuando es un material, es más significativo y sobre todo va a ayudar al estudiante a ahorrar energía mental. ¿Ok? No, nosotros no tenemos que cansarnos, ¿sí o no? Nosotros mismos nos cansamos. Uy, hoy día tengo que estudiar acá, uy, tengo una reunión allá, pero tampoco no he terminado mi informe de este estudiante. ¿Sí o no? Solamente de pensar todo lo que hemos hecho, ya nos cansamos. Imagínense un estudiante. Tengo examen a acá, tengo que estudiar acá, no comprendo acá, pero me han dejado tarea, tengo una reunión de grupo. Imagínense, y encima con las actividades que tiene en casa, ayudar a sus papás en la chacra. No hay que gastarlos su energía cerebral. ¿Ok? Vamos por el caso 3. Es una institución de nivel primaria. La maestra ha observado que varios estudiantes aún tienen dificultades para seguir la secuencia de una acción sencilla, debido a que se distraen con atención. O sea, se distraen con facilidad. ¿Qué falta acá resaltar? La atención. ¿Cómo logramos la atención? Y olvidan las indicaciones que se les brindan. Entonces, ¿qué está fallando? La memoria. Algunos niños aún no han tenido muchas oportunidades para practicar tareas que requieren planificación y organización. Para ello, la maestra ha decidido iniciar una tarea sencilla. ¿Qué es? Preparar su mochila. Ay, profesora, esto es fácil. Aunque no lo crean, hay niños de inicial que todavía no se organizan, no se planifican tan bien como es preparar la mochila. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene esta secuencia? Está dividida en 5 pasos de manera escrita. ¿Qué es lo que espera del estudiante? ¿Nosotros qué esperamos de ellos? Esta pauta que nosotros vamos a enseñar está acompañada de un apoyo visual que representa que el docente es lo que está hablando. Si nosotros colocamos, como ven ahí, ese cuadro, preparar la mochila. 1, guardar los libros en la mochila. Y está la imagen. 2, guardar el estuche en la mochila. Nosotros vamos a hablar y llevamos esa imagen con ese papelógrafo, se podría decir. Entonces, va a ser más beneficioso para el estudiante. Va a poder guiarse. Profesora, pero si él no sabe leer, no hay problema, pero va a poder... yo ya sé que en el primero es guardar los libros en la mochila. Ahí está su libro. Entonces, lo primero que él ve es la imagen. 2, ¿qué era? Guardar el estuche en la mochila. Mientras,
que la profesora esté indicando, vamos a hacer esto, hay algunos niños que sí saben leer y están guiándose lo que dice la Miss, ¿ok? Estas 5 acciones serían los objetivos a trabajar con sus estudiantes, los cuales se repasarán de manera paulatina hasta que el niño lo realice de forma autónoma. Una vez cumplido el objetivo, se pasará a una nueva actividad. Si ya yo logré que mi estudiante sabe guardar lo que es su mochila, preparar su mochila, entonces yo ya quito este papelógrafo y le doy otra actividad para que ellos se acostumbren. ¿Ok? Vamos a ver, opciones de diseño para el desarrollo de estrategias. Cómo proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. A ver, ¿qué dice aquí? Por ejemplo, en este caso nos va a llevar, por ejemplo, a la última pauta del DUA, ¿ok? Ya se habló de la falta de atención de los estudiantes. Cuando el docente habla, también se habla sobre la dificultad de la memoria. ¿Recuerdan los casos? No retienen quizás las consignas, ¿sí o no? Hay también dificultades en el estudiante que no pueden organizar. Tienen que enseñarle paso a paso lo que son, cómo guardar las cosas, planificar, llegar a una secuencia, así sea corta, por lo menos dentro del aula. Entonces es un preaviso a lo que se necesita estimular. Y dentro del aula es todo eso, siempre vemos eso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que yo tengo que estimular? Las funciones ejecutivas. No necesariamente, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros niños que a veces son muy impulsivos, como dicen aquí. Las funciones ejecutivas permiten a nuestro alumno controlar su impulsividad, ¿ok? No necesariamente es conductual ni agresivo, no, sino a nivel cognitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes aún no pueden controlar ciertos conceptos o ideas que muchas veces suelen interrumpir sus procesos de aprendizaje. Por lo menos en nivel cognitivo. Estoy en clase y ya el niñito quizás tiene hambre o ya sabe que su mamá qué es lo que va a cocinar. Entonces, automáticamente se va a distraer. Entonces, de eso se trata. Él todavía no puede, es muy impulsivo, entonces no está atento a la clase, está pensando en lo que su mamá le va a cocinar, ¿ve? Y seguimos leyendo. Y las acciones relacionadas en el corto plazo, así como planificar las acciones, estableciendo los objetivos que se pretenden alcanzar y los pasos que se deben desarrollar para lograrlo. Ahora, en la parte de lo que es conductual, viene ese pensamiento y lo expresa y pierde la hilación de la clase. O también, ¿qué parte conductual? Yo me distraje porque me acordé de algo, le cuento a mi amigo. Entonces ya empecé a distraer a mi estudiante. ¿Vieron? Entonces todo eso no tiene un control inhibitorio. Es el que permite al ser humano poder controlar esos pensamientos a nivel conductual y a nivel cognitivo. Entonces, ¿yo cómo lo voy a guiar a mi estudiante para que pueda controlar este control inhibitorio? ¿A través de qué? De las funciones ejecutivas. Nosotros tenemos que estimular a nuestro estudiante. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, para llevar una práctica esta pauta debemos tomar en cuenta, ya cuando son niños más grandes, si ellos no saben organizarse, entonces nosotros debemos enseñarle, quizás facilitarle unos recursos, cómo llegar a que se organice. Podemos a través de fichas, a través de un horario y nosotros enseñarles cómo deben organizarse. El día lunes tengo que hacer esto, el día martes, y nosotros enseñarles cómo organizarse, qué debo hacer, qué me toca hacer la otra semana, y así poco a poco nosotros vamos a poder ayudar a nuestro alumno. Y aquí tenemos algo muy importante: bases neurológicas de las funciones ejecutivas. Ok, primero, ¿qué son funciones ejecutivas? ¿Qué son? Son fundamentalmente para el óptimo desarrollo del ser humano
ya que son necesarias para llevar adelante las actividades de la vida diaria. Ajá. Estas funciones ejecutivas son actividades mentales que son complejas, yo sé. Son necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, evaluar el comportamiento necesario para así nosotros mismos o los niños también adaptarnos eficazmente al entorno y alcanzar a nuestras metas. Entonces, para poder entender mejor las funciones ejecutivas, vamos a conocer un poco del cerebro. ¿Qué parte del cerebro es lo que de repente está mejor conectada con estas áreas de las funciones ejecutivas? Es en el área cerebral mejor conectada, es la zona prefrontal, la parte de aquí. ¿Por qué? Porque es la encargada de estas funciones, donde es el autocontrol, la reflexión, donde se organiza, se planifica, donde está la memoria, flexibilidad cognitiva. Entonces, en esta zona que es prefrontal tenemos toda esa región, pero el cerebro también hay algo, en la región más moderna del cerebro, pero también es la más vulnerable. ¿Por qué? Ya que el estrés, la tristeza, la soledad o una mala condición física pueden perjudicar su buen funcionamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, si el niño está estresado, quizás tiene una carga cognitiva. Si está emocionalmente triste, entonces ha jalado un curso o la miel le está diciendo, no sabe, entonces se siente mal. Entonces está triste, no va a poder comprender bien la información. Ansiedad, al no entender que eso es lo que explica. Si el niño no entiende, va a estar ansioso. Uy, no comprendo esta actividad, ¿Qué hago? Entonces va a estar ansioso. Y la mala condición física, si un estudiante tiene desnutrición, tiene anemia o hay niños que tienen epilepsia, entonces no va a poder concentrarse. Entonces es muy importante esta área prefrontal. ¿Por qué? Afecta al nivel neurológico. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver algunas definiciones de algunos autores sobre las funciones ejecutivas. Vamos a ver qué dice Ozonov. Vamos a ver. Es el constructo cognitivo usado para describir conductas dirigidas hacia una meta, orientas hacia el futuro, que se consideran mediadas por los lóbulos frontales. ¿Qué dice Pennington? La capacidad de mantener una disposición adecuada de solución de problemas con el fin de lograr un objetivo futuro. Para ellos, esto es lo que significa unas funciones ejecutivas. ¿Alguien de ustedes puede decirme si tuviera una definición de esta función ejecutiva? ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Cómo lo señalaría? Nosotros tenemos que estimular estas funciones ejecutivas a todos nuestros alumnos para que tengan un óptimo desarrollo en el aula y así puedan lograr su objetivo en el futuro. ¿Ok? Vamos a ver. Ay, profesora, ¿y cómo lo estimulo? A través de la estimulación cognitiva, a través de las funciones ejecutivas. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué es la educación y funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas están vinculadas con un proceso madurativo de la corteza prefrontal. Son muy importantes para la vida cotidiana y resultan imprescindibles para el éxito académico. Aquí se habla sobre un proceso madurativo de la corteza prefrontal. Quiere decir que no todos los alumnos ya hayan pasado por este proceso madurativo. Por tal razón, los estudiantes afrontan diferentes desafíos en el aprendizaje. Las funciones ejecutivas se pueden entrenar en cualquier edad, hasta de niñitos, inicial, primaria o secundaria, ¿ok? Si estimulamos nosotros estas funciones ejecutivas, el estudiante puede recepcionar mejor la información de la mano en las sesiones de aprendizaje que realizan, incluyendo el DUA, las 3 redes afectivas, reconocimiento y estratégicos. Entonces, vuelvo a indicar que estas funciones ejecutivas se pueden entrenar y mejorar en cualquier edad, por lo que enseña
al niño, por lo que enseña, nosotros cuando enseñamos al niño estas funciones ejecutivas, deberían ser una prioridad educativa. Si yo voy a dar mi clase, primero tengo que hacer quizás unos ejercicios de estas funciones educativas. Ay, profesora, ¿qué ejercicios? ¿Cómo estimular la atención, la memoria, la concentración? ¿Cómo organizar? ¿Cómo planificar? Todo eso se estimula. ¿Ok? Ah, profesora, entonces, si es que yo voy a estimular a estos estudiantes, mis alumnos van a ser más inteligentes, su coeficiente intelectual va a crecer. No, el coeficiente intelectual no cambia, es permanente, no varía. Pero si nosotros estimulamos las funciones ejecutivas, la memoria, la atención, la concentración, planificación va a mejorar. ¿Y qué mejor? ¿Qué es lo que nosotros pedimos para nuestros estudiantes? ¿Que mejore qué cosa? ¿No es la atención? ¿No es la memoria? ¿No es la concentración? ¿No es la planificación? Entonces, ¿va a mejorar o no va a mejorar su aprendizaje? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estimular las funciones ejecutivas. A ver qué dice aquí. Vamos con el aprendizaje y funciones ejecutivas. En la memoria de trabajo en matemática, flexibilidad cognitiva e idioma extranjero, inhibición y la autorregulación. Aquí se habla sobre los cálculos matemáticos, lo que se puede ver afectada por la recarga cognitiva y el estudiante siente como el rechazo, sí o no. La mayoría de los estudiantes rechazan las matemáticas. Hay algunos que les gustan, otros no, porque se les complica. Quiere decir que si nosotros metemos más información, no va a comprender. Tenemos que darle prioridad, lo más importante. ¿Ok? Como dice mi jefa, menos es más. ¿Ok? Y la información que se le va a transmitir nos va a perdurar en el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la flexibilidad cognitiva del idioma extranjero, se utiliza en el aprendizaje a las horas de realizar las tareas simultáneas, donde la atención se altera entre dos o más tareas. Aquí estamos un ejemplo en matemática, adición, multiplicación, y el docente va a decir, ahora vamos a iniciar con la división. Entonces el estudiante tiene que tener esa capacidad de flexibilidad cognitiva de cambiar una actividad a la otra. Hay estudiantes que no pueden, no, pero si estamos acá, ¿por qué vamos a hacer esto? O sea, se bloquea. ¿Pero por qué se bloquea? Porque no hemos estimulado las funciones ejecutivas. ¿Ok? Profesor, ¿y cómo se estimula? Ajá, para eso está la asesoría personalizada con tu especialista. Ahí tienes esa herramienta. Y la inhibición y la autorregulación permite abstenerse o interrumpir acciones, pensamientos y emociones que dificultan o no aportan a las actividades que realizan. El inhibir esos pensamientos que están haciendo algo y se les viene otro pensamiento, por ejemplo en el colegio, en el aula, haciendo área de matemática, ¿recuerdan? Y estás pensando, uy, yo voy a llegar a la casa a ayudarle a mi mamá, tengo que hacer esto, ayudar en la chacra. Estos pensamientos que vienen de la nada, tenemos que tener esa autorregulación y rechazar ese pensamiento. ¿Suele costar? Sí, y si son niños, más, pero no es imposible si es que se estimula. Ok, llegamos a la memoria del trabajo y la atención, que es lo más importante. La memoria y la atención. Vamos a leer qué dice. Se define como un sistema que mantiene y manipula la información de manera temporal. Interviene en procesos cognitivos complejos como la comprensión del lenguaje, la lectura, el razonamiento, etc. ¿Y qué dice la atención? Su función es seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para el estado cognitivo en curso del sujeto y que sirven para llevar a cabo una acción y alcanzar unos objetivos. La memoria de trabajo gasta mucha energía, por lo tanto es limitada. Entonces, como les comenté, todo lo que nosotros le brindamos ingresa a través de la memoria del trabajo, que es pequeña. Entonces, nosotros queremos que sea todo lo que nosotros le enseñemos a largo plazo, ¿sí o no? La memoria de trabajo es como una botella.
así angosta, entra por el pico y luego abajo se explaya. Pero es pequeña, entonces yo no le voy a querer meter en una clase, ya los niños ya saben multiplicación, voy a enseñar de frente división. No, no todos los niños aprenden en el mismo proceso, no todos aprenden igual. Entonces, si yo quiero enseñarles división, tengo que ir pausadamente, poco a poco. Entonces, ya a ver, ya sé que la mayoría saben, 3 niños no dominarán todavía multiplicación. Poco a poco les estaré dando a la división, no de frente a dividir. ¿Ve? Poco a poco. Hay profesores, ya saben eso, ya saben dividir, van de frente a clase. No. Entonces, ¿por qué los niños van a colapsar? Mucha información que yo quizás no van a comprender y no van a captar todo este aprendizaje que quiere transmitir la profesora. Entonces, por eso les digo, menos es más. Vamos a ver. Control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. ¿Qué dice aquí? El control inhibitorio es la capacidad que tiene un individuo para controlar reacciones impulsivas, tanto a nivel atencional como comportamental. Y la flexibilidad cognitiva dice, implica cambiar la atención de un paradigma perceptual a otro con el fin de adaptar la actividad mental y el comportamiento de acuerdo con las demandas del ambiente. No necesariamente, aquí como dice en control inhibitorio, ya les comenté hace un momento, controlar reacciones impulsivas, no necesariamente es agresivas, ¿ok? Tiene que ser cognitiva, con sus pensamientos. El estudiante está en clase y recuerda, no sé, una pelea de sus padres. Entonces el niño tiene que controlarse y rechazar esos pensamientos, ¿ok? Y luego dice, tanto a nivel atencional como comportamental. Entonces, si es comportamental, la Miss dice, todos sentados al piso. Y el estudiante quiere pararse. Pero recuerda, no, la Miss ha dicho la indicación, todos tenemos que estar sentados en el piso. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros estudiantes para que puedan tener este control inhibitorio? En este momento que están sentados, nosotros para eso tenemos que darle ejercicios de pausas activas, meditación. Nosotros cómo los estimulamos para que tengan este control. Tenemos que enseñarles. Vamos ahora, si terminamos una actividad, vamos a descansar todos en la carpeta, guardamos y nos echamos 5 minutos. En Japón, ¿cómo hace Japón? Los hacen descansar 20 minutos. Los hacen dormir. ¿Por qué? Porque descansan y descargan la energía cerebral que tienen nuestros estudiantes. ¿Ok? Ustedes dirán, no, profesora, pero sí es poco el tema. Para ellos es bastante. Recuerden que la memoria de trabajo es corta y entra por como una botella. Es poco a poco. ¿Ok? Muy bien, vamos a la flexibilidad cognitiva. Implica cambiar la atención de un paradigma perceptual a otro con el fin de adaptar la actividad mental y el comportamiento de acuerdo a las demandas del ambiente. Como les comentaba, ellos tienen que aprender con lo que es no yoga, pero por lo menos meditación o pausas activas, poco a poco. ¿Ok? Tenemos la velocidad del procesamiento y la planificación. Una capacidad general del sistema cognitivo definida como la suma de los tiempos en los que se percibe una información. Se procesa, se prepara y se ejecuta una respuesta. Luego, la planificación, búsqueda y utilización de diferentes caminos para hallar una respuesta óptima. ¿Qué es la investigación? Recorrer diferentes vías para concretar soluciones y alcanzar exitosamente una meta utilizada para resolver situaciones de la vida diaria. Entonces, si yo quiero que mi estudiante, un ejemplo, me lea rápido, no es que yo lo mande, ya, lee todos los días, lee todos los días. No, nosotros tenemos que hacer un proceso. Vamos a leer y le podemos hasta medir esa velocidad de procesamiento, cómo van ellos, cómo van comprendiendo en los tiempos, cuánto tiempo se demora en comprender esta actividad. ¿Ok? Este niño comprendió más esta lectura, el otro niño no ha comprendido quizás esta lectura. No se trata de la velocidad, quién lee más rápido, no se trata de la comprensión, ellos cómo han comprendido, en qué tiempo.
¿sí? Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a planificar, ¿ok? Y ya para culminar, tenemos cómo estimular las funciones ejecutivas en el aula. Tenemos, por ejemplo, el juego simbólico y dirigido. Para los 3 niveles, el juego simbólico. No sé, les doy un objeto, una pelotita, quizás naranja, inicial, y yo les pregunto, ¿para qué sirve esto? ¿Qué puedes hacer con esto? Uy, profesora, entonces yo les puedo dar con esta pelotita naranja, que sea mi naranja, y yo les voy a dar de comer a mis niños, que se hace como en la mamá, un juego simbólico. ¿Qué más puedes hacer con esta pelotita? Puedo tirarlo, puedo lanzarlo, él me tira, él me lo pasa, puedo esconderlo. Ellos van a crear su propio juego. Y los juegos dirigidos ya nosotros les damos los pasos a seguir, ¿ok? Entonces también tenemos las actividades físicas, meditación, actividades de demanda cognitiva progresiva. Tenemos, por ejemplo, recordemos las pausas activas, ¿ok? La meditación en actividad la número 2. Pausas activas, control inhibitorio. Cuando el estudiante quiere pararse, recuerdan, o hablar de un tema que no es del curso. Hay niños que a veces le preguntas algo y hablan de un tema que no es de lo que está relacionado hablando. Pero entonces, ¿qué hacemos? El control inhibitorio. Vamos a darle las pausas activas. Entonces, si le facilitamos una actividad física o quizás de meditación, se permite autorregular un poco esos pensamientos y conductas. ¿Qué actividades? Por ejemplo, físicas pueden ser movimientos corporales, estamos en clase. Muy bien, ahora sí, chicos, nos paramos un ratito, nos estiramos, saltamos, o quién es más alto, por lo menos para descargar, ¿qué cosa? Energía cerebral. ¿Ven? Poner música, ¿qué se hace el estudiante? A ver, vamos a darnos una vuelta a nuestra carpeta o al aula. Y así poco a poco descansar y que se relajen. ¿Ok? No es fácil, yo sé. Nosotros podemos, por ejemplo, en las actividades de demandas cognitiva progresiva, podemos empezar quizás con un nivel más fácil hasta llegar a un complejo. Son estimulación cognitiva, son ejercicios. Tenemos las estrategias cognitivas y metacognitivas del aprendizaje. Analizar cada situación. Ellos tienen que evaluarse, ¿sí? Manejo emocional. Si trabajamos desde la emoción, lograremos que el estudiante se encuentre más concentrados. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar las ideas fuertes de todo el DUA. ¿Por qué digo del todo el DUA? Porque ya es el último. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, las redes afectivas son las encargadas de evaluar patrones y asignar un significado emocional al aprendizaje, determinar la implicación personal en las diferentes tareas por lo que se vinculan con el porqué del aprendizaje. Las redes de reconocimiento están especializadas en recibir la información y darle sentido, la forma en la que se percibe la información del estudiante en diversos. Por ello, debemos ver a través de los ojos para brindarles el material adecuado. Y las redes estratégicas tienen la función de desarrollar los aspectos ejecutivos de cualquier actividad cotidiana y de planificar la secuencia de trabajo. El DUA, no hay un modelo único de estudiante. La educación es para todos. Las prácticas de enseñanza reconocen los diversos tipos de estudiantes. No hay una única manera de aprender. Y todos los niños y niñas pueden aprender juntos. Por favor, es muy importante que recuerden, compartan este video a sus colegas. ¿Ok? Muchas gracias por participar. Se despide su especialista de Minedu, el SAE.